Diana, bienvenida, me da mucho gusto conocerte. Igualmente, Margarita, mil gracias por invitarme. Un placer. Nos presentó una amiga en común a quien yo aprecio mucho, Gabriela Abdala. De hecho, ella ya ha sido invitada en el podcast y hace un trabajo fascinante sobre cómo todos tenemos como un héroe interno, ¿no? Y ella ayuda a las personas a conectarse con ese héroe y a crear una marca personal, con una historia sobre sí mismos que saca lo mejor de ellos mismos. Y ella me habló de ti, nos puso en contacto y pues estoy muy contenta de hablar hoy contigo, Diana. Oye, fíjate que Sí. me conmovió saber que tú, entre otras cosas, eres especialista en educación Waldorf, porque me acabo de enterar hace unos días que murió el profesor Francisco Vázquez, que fue mi maestro en sexto de primaria. Y no era una escuela Waldorf, pero él era maestro Waldorf y se notaba claramente, digo, nosotros como niños no sabíamos qué era, él sí hablaba del método, pero el tipo de cosas que hacía, cómo nos leía, nos leyó, por ejemplo, el Ramayana en sexto de primaria, dibujaba maravillosamente, en fin. Entonces, saber que tú eres experta en el método Waldorf me dio mucho gusto y me gustaría que nos contaras un poquito de eso. Y también sé que eres especialista en crianza respetuosa, que aunque yo ya no tengo niños chiquitos, me interesa mucho. Entonces, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos para los que no sabemos qué Sí, es el método Waldorf. pues mira, justamente yo llegué a todo esto así por mis hijos, buscando algo diferente para ellos, y ahí encontré primero la crianza respetuosa, ¿no? O sea, realmente fue lo primero a lo que llegué, esta visión de acercarse a los niños con respeto, ¿no? O sea, ¿qué significa de entrada respetar a un niño? Que para mí fue algo en lo que no me había dedicado tiempo a pensar, ¿no? O sea, como que, pues, cómo me educaron a mí, las cosas que me salían de forma natural. Cuando empecé a ver la importancia de respetar a todo mundo, ¿no? Porque, de hecho, conforme me empecé a meter, recuerdo mucho que me acercaba yo a probar las cosas con mi esposo, ¿no? Y decía, ok, ¿qué pasa si sí lo volteo a ver a los ojos cuando me está hablando? ¿Y qué pasa si reflejo lo que me está diciendo? ¿Y qué pasa si no simplemente asumo que me va a ayudar si no le pregunto? Y empezó, obviamente, pues a todo el mundo nos gusta y que nos respete, ¿no? Y es algo que damos por hecho y que en esos pequeños detalles no ponemos atención. Y con mis hijos fue un cambio abismal, ¿no? O sea, yo tengo 3 hijos, al primero le tocó, o sea, empecé a conocer eso de la crianza respetuosa cuando el primero tenía como 2 años, 2 años y medio. Y entonces le tocó, pues, unos primeros años completamente diferentes y ya empezar a ver yo este cambio en las interacciones, el pedirle permiso, o sea, avisarle antes de levantarlo, aún siendo muy bebé. Empecé a ver, pues, algo muy diferente en mí, o sea, más allá de en ellos y en lo que pasaba con ellos, en cómo generaba yo esa relación con ellos. Y entonces al final es entrar a la crianza respetuosa, a ver qué es lo que implica, a ver cómo generar esta relación de vínculo profundo con mis hijos, me llevó justamente a la pedagogía Val. Y ya en ese momento decían, sí, Perdón, es que aunque sé sí, que te pregunté de la pedagogía Waldorf, ya ajá. empezaste a hablar de crianza respetuosa y me gustaría entenderlo mejor. Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Qué es ser un padre, una madre respetuosos? Mira, justamente tiene que ver con ver qué es lo que necesita un niño, ¿no? Ujú, O sea, una crianza respetuosa que creo que mucho está malentendido actualmente en mm, algo que tiene que ver más como con permisividad, ¿no? O sea, ujú, dejar que los niños decidan, dejar que los niños sean los que toman las decisiones. Y eso realmente lo que nos dice la crianza respetuosa es que eso no es respetuoso porque el mm, niño no tiene la capacidad para tomar esas decisiones. Entonces le ujú, estamos dando una responsabilidad para la que no está listo y eso acaba generando muchísima ansiedad. Entonces realmente lo que es realmente respetar a un niño es ver qué es lo que él necesita, ¿no? En qué etapa está, en qué momento está y darle la libertad y la responsabilidad que sí puede manejar y darle la seguridad y la guía que necesita todavía. Entonces, ok, todo este enfoque yo lo aprendí de una señora que se llama Magda Gerber, que fundó pues todo una filosofía de paternidad para las casas que se llama Resources for Infant Educators. ajá, Y justamente habla de cómo en esas interacciones muy chiquitas es donde se ve el respeto, ¿no? mm, En esas cosas, si pones al niño en una posición de la que se puede mover o no,
¿no? Es algo que Ujú, a mí me hizo un gran cambio de como mamá cuando lo conocí, ¿no? Dice, bueno, si subo a mi hijo a la sillita de comer, no se puede ujú, bajar, ya lo tengo ahí ujú, atrapado, que es parte de lo que estoy buscando, atraparlo en la silla para que se quede ahí mientras como, pero al final, pues lo tengo atrapado. ¿Qué pasa si más bien le pongo una silla de la que se pueda subir, se pueda bajar, y más bien lo llevo a ver que si se baja, pues entonces se acabó la comida, quiere decir que ya no ujú, quiere comer y se acabó la comida. Y lo voy ayudando a que sí puede ir tomando esas decisiones de si me quedo sentado o me bajo, pero conmigo clara en qué es lo que espero de él, habiéndole comunicado qué es lo que espero de él, aunque esté chiquito. La verdad es que es increíble cómo desde bien bebés los niños pueden entender qué es lo que esperamos de ellos, ¿no? ujú, Pero necesitamos comunicárselos, que los papás en general, bueno, los adultos en general tendemos a pensar que no nos va a entender, entonces mejor lo levanto, mejor lo muevo, mejor lo ujú, hago, mejor lo... Y ujú, al final no lo estoy dejando que él haga, ¿no? ujú, Entonces, este darle a ellos la posibilidad de que decidan las cosas para las que sí pueden, ¿no? Que las cosas que sí tienen la madurez de decidir, entonces permite que vayan pudiendo practicar tanto el tomar la decisión como el vivir la consecuencia. Y guau, ya se fue la comida y ahora quiero regresar, pues no, ya se fue la comida, ¿no? Tú mm. escogiste levantarte. Por Oye, supuesto, si el niño ¿cuáles? escoge levantarse y le regreso la comida, pues nunca voy a lograr que se quede sentado, ¿no? ¿Cómo? Creo que es intuitivamente hace mucho sentido y me encanta. Eh, Pero para hacerle de abogado del diablo, ¿cuáles son las ventajas de una crianza respetuosa? Si alguien te dice, ay, la humanidad lleva miles de años y a mí me decían que me acabara toda la comida aunque vomitara y no me pasó nada, ¿cuáles son las ventajas de tener un estilo de crianza respetuoso? Yo creo que justo nos da como la ventaja de ambos mundos, ¿no? O sea, la ventaja de lo que pasaba un poco antes, en donde los niños tenían la certeza de que los adultos sabían a dónde iban. A lo Ujú, mejor justamente pasaban por encima de lo que ellos querían, pasaban por encima de sus emociones, no los tomaban en cuenta, pero sí tenían adultos que sabían qué es lo que se necesitaba hacer, que tenían claridad y que les permitían a ellos relajarse a ser niños y que sus mm, preocupaciones fueran jugar, fueran ver qué voy a querer, no voy a poner de acuerdo con mi amigo, cómo le voy a hacer, sin tener que llevar una responsabilidad que no era suyos. ok. Y la ventaja de la permisividad o de este estilo de crianza en donde todo gira en torno a los niños, en donde todo el tiempo los estamos viendo, que nos da este ver qué es lo que necesita el niño, tomar en cuenta sus emociones, hacerlo sentir que forma parte, que tiene la capacidad, pero sin esta carga extra de tú tienes que decidir, sino yo te Ok. escucho, yo Ujú, te veo, yo tomo en cuenta lo que necesitas, pero quien decide soy yo, porque yo ok, soy el adulto que sé qué es lo que quieres, ¿no? ok. Nos pasa mucho en la escuela, niños de 3 años que llegan y sus papás les preguntan, ¿esta es la escuela que quieres? No, pues es que un niño de 3 años No no puede puede, ni siquiera decidir. un niño de 10 puede decidir que esa es la escuela que quiero. Claro. Puedo dar mi opinión, por supuesto, pero es una responsabilidad que nos toca como papás. Ok. Entonces, el tener esas dos cosas juntas ayuda a que los niños crezcan sintiéndose vistos, sintiéndose entendidos, con unos papás, unos adultos con los que puedo llegar a recargarme, a depositar todas mis miedos, mis temores, mis angustias que los pueden recibir, pero al mismo tiempo que saben qué es lo que toca. Hay una frase que me gusta muchísimo de justamente toda esta visión del vínculo y de la crianza respetuosa que dice, necesitamos ser el muro de la frustración contra el que choquen nuestros hijos y el Mm. ángel de la contención que los ayude a adaptarse. Ay, qué ¿Mm? bonito, qué Sí, me bonito. gusta mucho porque creo que es justo eso, las cosas son como tienen que ser, porque no pueden Ujú, ser como quieren los niños, porque no tienen la madurez. claro. Pero cuando no son como ellos quieren, que no quiere decir que nunca, ¿no? Muchas Ujú, veces sí, pero cuando no, entonces sí me toca como papá acompañarlo, acogerlo, abrazarlo, que viva la frustración, que bueno, creo que es el mal de nuestra época, ¿no? Los niños ujú, no se saben frustrar ujú, y no se saben porque no lo han practicado. ok. Wow. Y ahora sí, ¿cómo se conecta esto o en tu propia trayectoria, cómo el interés por esta crianza respetuosa te llevó a conocer la educación Waldorf? Pues justamente me llevó a partir de ese, o sea, pues mientras estuvieron en mi casa mis hijos con nuestro ambiente contenido por mí, resultaba más fácil cuando empecé a ver hacia dónde, qué tipo de pedagogía, qué escuela, empecé pues a investigar, yo empecé
completamente ajena a la educación, pero pues por mis hijos empecé realmente a investigar, a conocer y se empalman mucho esta visión respetuosa con lo que busca la pedagogía Waldorf, ¿no? La pedagogía Waldorf es una pedagogía que busca el desarrollo integral del niño en todos los sentidos, en lo físico, en lo emocional, pero también en esta parte espiritual, ¿no? Esta llama que está dentro de ellos, ¿no? Que nos ayuda a conectar con la reverencia hacia ellos mismos, pero también con todo lo que los rodea. Y creo que esa fue la parte que me atrajo primero al mundo Baldor, ¿no? Ese ver, o sea, al ser humano como algo mucho más integral que nada más las pedagogías humanistas que me habían tocado hasta el momento, en donde se tomaba justo como esta parte emocional, intelectual, pero dejaba de lado esto más espiritual. Mm. ¿Está asociado con alguna corriente religiosa en particular o surge de No, algún movimiento sí religioso? surge, no surge de ningún movimiento religioso, la desarrolló Rudolf Steiner, Ujú. que es un austriaco que vivía en Alemania, y él empezó a desarrollar toda esta visión del ser humano, ¿no? O sea, realmente él empezó apelando de cómo es el ser humano, qué necesita el ser humano, y en base a eso empezó a ver, ok, de esto que necesita el ser humano, cómo lo llevamos hacia lo pedagógico, cómo lo llevamos a darle a los niños eso que va necesitando en cada etapa de su vida. Y Ujú. justo una de las grandes diferencias que tiene la pedagogía Waldorf es que separa la vida en septenios. Dice, cada 7 años hay un gran cambio en cómo vemos la vida y qué necesitamos. Mm. Entonces, tenemos periodos de 7 años en donde las cosas funcionan de cierta manera. Entonces, jardín de niños o jardín de infancia dura hasta los 7 años, luego primaria, incluyendo un poco de secundaria, hasta los 14, y pues realmente a los 21 terminan estos periodos educables de los alumnos, ¿no? Del ser humano. Entonces, pues, como que pasamos del ser educados a autoeducarnos, ¿no? Ok. ¿Cómo es? O Entonces, sea, ¿cómo se ve sí, si alguien va de visita a tu escuela o si me pasas un video? ¿Cómo sí. se ve un salón o una escuela Waldorf? ¿Qué tipo de cosas hacen los niños y los Sí, maestros? es súper diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De entrada, en lo que son la jardín de infancia, los primeros 7 años, eh, todo gira en torno al juego, ¿no? El juego libre. Entonces, son salones muy, muy hermosos, ¿no? Físicamente muy bellos, en donde todo gira en torno a tener espacio y material de juego libre, material que no son juguetes, ¿no? Porque, pues, una de las cosas que la pedagogía Waldorf desarrolla muchísimo es la fantasía. Entonces buscamos el que, pues sea el niño el que le ponga cara a la muñeca, sea el niño el que se imagine que todo esto está a la pista, nada electrónico, porque justamente que entre más juega por sí solo el juguete, entre más hace el juguete, menos Menos es fantasía el niño. requiere del niño, ¿no? Ujú. Entonces nosotros les ponemos bloques de madera que se convierten en coches y se convierten en teléfonos y se convierten en todo lo que el niño necesita, ¿no? Entonces o sea, son objetos que están en el salón con los que los niños desarrollan juego libre gran parte del día, trabajan también muchísimo el contacto con la naturaleza. En nuestra escuela, por ejemplo, tenemos un bosque junto, entonces todos los días salen a hacer caminatas al bosque y a tener juego libre en el bosque. El arte el arte forma parte del ser humano, ¿no? Somos la única especie que podemos expresar nuestro mundo interno a través del arte, pero para eso necesitamos aprender, ¿no? Necesitamos aprender las técnicas, necesitamos volver ese lenguaje parte de nosotros y es algo de lo que se desarrolla desde el jardín de infancia y después durante la primaria, la secundaria, vamos aprendiendo diferentes técnicas, no solo de pintura, de modelado, de música, de movimiento, sino también aprenden a tejer con los dedos, con agujas, con gancho, a coser, a teñir la tela, a aprender a hilarla, ¿no? Este hacer está presente en absolutamente todo lo que le enseñamos a los niños, tanto en el jardín de infancia donde están jugando, como después ya en la primaria y en la secundaria, cualquier concepto académico parte primero de la vivencia. ¿Cómo vivo? ¿Cómo me conecto emocionalmente con esto que estoy aprendiendo? Y entonces sí,
pues, cuál es la teoría atrás de esto, pero es muy diferente llegar a un concepto a partir de haberlo vivido, haberlo experimentado, haber visto qué pasa conmigo con esto, y después ir viendo cómo eso se va generalizando y siempre sucede, y siempre las ondas de sonido suceden igual que si le pegué la cuchara y me la acerqué para ver cómo vibra. Entonces puedo ir generando una relación distinta con el conocimiento. Wow. Y tú fundaste la escuela. Ahorita que dijiste que los niños Ah, aprenden a hilar, tu sí, escuela se llama El Hilar, ¿verdad? el hilar, ¿Cómo, justamente. crearon ese nombre? Sí, pues justo fue así, ¿no? O sea, cuando estábamos pensando en qué hacer, cómo ponerle, la verdad es que, o sea, esta responsabilidad de ponerle nombre a la escuela, decíamos, bueno, o sea, queremos que sea algo que tenga sentido, pero ¿qué? Y justo parte de los fundamentos de la escuela, que nuestra escuela está basada en la pedagogía Waldorf, la pedagógica, pero tiene un modelo educativo basado en la relación en general, Okay. ¿no? Cómo generamos una relación con los adultos, con el maestro que está con nosotros, cómo generamos una relación con nuestros compañeros, con el arte, con la sociedad, con la naturaleza, con nosotros mismos, con el conocimiento. Y entonces, en este generar relaciones, decimos, pues es que la relación al final es justo como este hilo que nos une, ¿no? Que va uniendo todas las cosas, que une un Mm, sí. conocimiento con otro, que une a una persona con otra, que crea nuestra red de apoyo. Y entonces, como esta idea de hilar, ¿no? De hilar los conocimientos, hilar Mm. a las personas, unida a este trabajo artístico que se hace tanto en la escuela. Dijimos, ok, algo que tenga que ver con los hilos. Y pues ahí jugando con las palabras acabamos con el hilar. Qué bonito. Oye, me da curiosidad algo. em, ¿que se incluye el aprendizaje de otro idioma u otros idiomas en la metodología Waldorf o no? Sí, normalmente está el aprendizaje de, pues de la lengua, la segunda lengua, ¿no? Que Ok. depende obviamente de en qué lugar es, porque la pedagogía Waldorf en México todavía tiene poco que está agarrando fuerza, aunque cada vez hay más escuelas, pero pues todavía somos una gran minoría. Ujú. Pero eso es la pedagogía con mayor crecimiento a nivel mundial, ¿no? O Ah, sea, no hay sabía eso. muchísimas escuelas en todo el Ujú, mundo. Entonces, dependiendo pues de dónde estén, cuál es ese segundo idioma, ujú. nosotros pues les enseñamos inglés y particularmente en el ILAR hemos desarrollado un programa de inglés que busca mezclar esta parte de qué necesitan los niños y cómo aprenden de la visión Waldorf con pues la visión de Cambridge, de pues cuál es estas metas a las que necesitamos ir llevando a los niños para que realmente tengan se apropien de este lenguaje, ¿no? Ujú. Entonces hemos creado un programa nosotros que una ambas cosas para que pues podamos ir midiendo objetivamente el avance de los niños en el inglés. Ok, ok. Oye, cuéntame más del tema de los cuentos. Te Mm, mencionaba que mi maestro de sexto de primaria nos leía cosas que uno hubiera pensado, ay, qué aburrido, y nos fascinaban, nos leía el Ramayana. Y ajá. tú me habías comentado que leer cuentos es una parte importante de la educación. Cuéntame qué papel tiene. Fundamental, o sea, desde que están chiquitos, o sea, desde los 2 y medio, 2 que llegan a la escuela, empezamos contándoles cuentos. Los cuentos nos ayudan a entender el mundo, ¿no? Es parte de nosotros, ¿no? Ese cómo nos narramos la vida, pues tiene que ver con cómo la vamos viviendo, cómo la interpretamos, cómo nos relacionamos con ella. Entonces, toda la currícula Waldorf tiene un tema central, ¿no? Un tema central narrativo. Mm, Entonces, el jardín de infancia son cuentos de hadas, en donde a través justo de estas historias, en donde pasan todos estos retos, cosas que no salen como uno quería, peligros, ¿no? Y después todo siempre queda bien, ¿no? O sea, los cuentos de mm, hadas tienen esta sí, característica en donde siempre todo acaba bien, al sí. bueno le va muy bien, al malo le va muy mal. Y entonces, eso justo ayuda en esta etapa de desarrollo en la que están los niños a poder entender que, bueno, pues por todas estas dificultades que estoy pasando es parte de este trayecto en el que voy, pero al final voy a Todo llegar esto, a eso que está bien, sí. ¿no?
Oye, cuando dices que cuentos, ¿te refieres a que se les leen libros o sin libro la Sin maestra, el libro. profesor cuenta? Ok. Exacto, o sea, Ujú, los cuentos se narran, ¿no? El ok, maestro los lee, se los aprende, los interpreta, los hace suyos y se los narra a los niños. ok. Entonces es una vivencia muy diferente de Ujú, no estamos viendo el libro, sino el niño está viendo a su maestra, la maestra está viendo al niño, podemos hacer como esta conexión, ¿no? Este vínculo a través de estas historias y de los cuentos, sobre todo en jardín de infancia, los primeros 7 años, se cuentan muchas veces el mismo cuento, ujú, porque el niño tarda en entrar en qué es lo que este cuento me está diciendo, en cuáles son esas imágenes, ¿no? Que esas imágenes se desarrollen en nuestra cabeza, no es algo que se da de forma natural y menos en esta época, ¿no? O sea, normalmente los niños o sea, los niños que están muy acostumbrados a que las imágenes se den sí, a la televisión, por ejemplo, a las películas, donde la historia se narra junto con la imagen, ujú, normalmente les cuesta trabajo entrar a que sean ellos los que generen las imágenes. ok. Pero esa capacidad de generar imágenes es fundamental para el aprendizaje. ¿No? Cuando nosotros podemos generar una imagen, entonces es que entendemos lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo. Bueno, y diciendo, porque también cuando el maestro me está narrando cómo fue el descubrimiento de América, si me puedo imaginar cómo fue, pues lo entiendo mucho mejor que si no me estoy imaginando nada, son solamente palabras, ¿no? Entonces, esa capacidad nuestra de imaginar genera un tipo de inteligencia distinto, ¿no? O sea, está desarrollando la creatividad, está desarrollando una conexión con las cosas no necesariamente racional, ¿no? Que justo ahí es donde los cuentos tienen un poder sanador increíble. Ujú, Y por eso justo todas estas historias que muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué le cuentas cuentos de hadas a este niño? ¿Por qué le hablas de los romanos o los griegos en esta otra edad o estas historias que tienen un trasfondo que uno pensaría que están muy elevados para los niños, pero es que conectan con algo que vive dentro de ellos. ujú, Entonces, cuando conecto con eso, entonces me veo reflejado también en eso. Y entonces eso que estoy leyendo está realmente nutriéndome de una forma muy diferente a cualquier historia que simplemente la estoy leyendo por gusto, ¿no? ujú. Guau. Oye, Entonces, sí, cuéntame, sé que estás involucrada o has organizado un taller de cuentos terapéuticos. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? sí, pues justamente, o sea, con esta visión de que los cuentos tienen un poder de hablarnos desde un lugar muy distinto, hay toda esta corriente de cuentos sanadores, cuentos terapéuticos. Oye, perdón, Sí, necesito una aclaración. sí, Eh, Hay una diferencia entre cuento e historia o narración, ¿no? Como que cuento tiene que ver ah, con algo ficticio y historia puede ser, yo te voy a platicar ah. cómo ha sido mi vida. ¿Te estás refiriendo a cuentos en el sentido de ficción, de como los cuentos infantiles, o en el sentido de historias, de como cualquier tipo de historia o Sí, narración? pueden ser cualquiera de las dos, ¿no? O Ujú, sea, depende justamente de a quién la vamos a enfocar. O sea, obviamente son ficción, porque es algo que estamos creando, ujú. no necesariamente relatando lo que sucedió, sino es Ok, algo que es creado a través de la imaginación. Pero o sea, si son historias para niños chiquitos, son cuentos así, cuentos infantiles tal ok. cual, ¿no? Con Ah, animales, con bien. Ajá. personajes eh, ficticios, ¿no? No fantasiosos, pero sí ficticios. Ok. Si vamos a hacer una historia o un cuento sanador terapéutico para un adulto, por supuesto no puede haber animalitos que Ah, bien. hablan, porque pues Ah, ok. entonces pierde completamente esa conexión, ¿no? Entonces se vuelven mucho más historias, no llegan a ser, o sea, tiene esta cualidad de cuento porque son cortas, ¿no? Ajá. ¿Y qué es un Ese cuento es sanador? un cuento sanador es un cuento que tiene un objetivo particular, ¿no? O sea, decíamos, las historias nos ayudan a sanar, ¿no? Y creo que eh, gran parte de nosotros hemos vivido el de repente leer un libro, leer un poema, escuchar una canción, y que Mm, algo hace clic en nosotros y dices, eso es lo que necesitaba oír, ¿no? mm, Eso es lo que me estaba haciendo falta, o ya entendí desde un lugar distinto al racional, ¿no? Porque muchas veces racionalmente sé que esto no es así, racionalmente sé que yo soy importante, racionalmente sé que en esta relación ya no estoy bien, pero no lo termino de acomodar dentro de mí.
y de repente una historia me ayuda a ver algo que ya, por fin me cayó ese 20 que me hacía falta, ¿no? Pero los cuentos sanadores tienen un objetivo ya particular de antemano. Mm, Puede ser trabajar un comportamiento, ¿no? O sea, por mm, ejemplo, hay muchos cuentos sanadores para niños que para que dejen de tener miedo en las noches, para que ujú, aprendan a ir al baño, para que lidien con la separación de sus papás, para que dejen de pegar, para que, ¿no? O mm, sea, como conductas, ¿no? Que bueno, creo que la separación de los sus papás, más que conducta, es justamente un suceso, ¿no? Que ujú, esa es la otra área que trabajan los cuentos sanadores. Puede haber sucesos en la vida que son difíciles de acomodar. ujú, Entonces, podemos tener cuentos sanadores para las separaciones, para una muerte, para una enfermedad, para un viaje, para cambiarnos de casa, para, ¿no? O sea, esas cosas que suceden, o tal cual una crisis, ¿no? O sea, tal cual eh, nos asaltaron y me quedé súper ansiosa y no sé qué hacer con esto, pues entonces puede haber cuentos que nos ayuden a encontrar esos elementos que nos regresen a la paz. Ahora, por ejemplo, en todo lo que sucedió durante la pandemia, durante el COVID, hubo muchos cuentos sanadores para ayudar a niños, adolescentes y adultos a lidiar con este miedo a estar encerrados, este cambio de la situación, o de entrada a entender por qué no podemos salir, después qué hago con este miedo y después qué hago con esta depresión de no poder estar en contacto con los demás. Entonces, son cuentos que tienen un propósito. Y una de las cosas increíbles de estos cuentos sanadores es que no son, o sea, no es obviamente hablarle a nuestra parte racional, porque pues mm, todos sabemos racionalmente que necesitamos quedarnos encerrados en nuestra casa porque pues es lo que nos están recomendando las autoridades. En muchos lugares incluso no me dieron opción, me dijeron que me tengo que quedar en casa y no hay más. Eh, pero ¿cómo hacer que esa parte más profunda en nosotros encuentre paz? Mucho le ayudan los cuentos sanadores a través de imágenes. Todos los cuentos sanadores hablan a través de imágenes, a través de metáforas. mm, Y esa metáfora me ayuda a integrar, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de la depresión durante el COVID, se hizo un cuento que me gusta muchísimo, que justamente lo hizo Susan Perrow, que es la persona que viene a darnos el curso, ok, que es una de las fundadoras de los cuentos terapéuticos. Se ha dedicado, es maestra Waldorf, se ha dedicado por muchísimos años a rehacer, o sea, hacer y compartir cuentos sanadores para ayudar, ¿no? Tiene como 4 o 5 libros sobre cuentos para compartirlos justamente con diferentes propósitos. ok, Y mucho se ha dedicado a ayudar a la gente a enseñarle a crear estos cuentos sanadores. ok, Porque puedes encontrar muchos, justo todos estamos en la depresión para el COVID, hay uno que alguien ya hizo y compartió, pero hay cosas que me están pasando a mí o le están pasando a mi hijo, le están pasando a mi amiga, a mi mamá. Y el tener estas herramientas para yo decir de esta situación, cómo la transformo en una metáfora, en un cuento que le ayude a sanar, pues si tenemos las herramientas resulta mucho más sencillo. ¿nos Luego te podrías dar? decía de este cuento Ah, perdón, que sí. se dio, de justo esta luz, ¿no? Esta luz que hay, que poco a poco se estaba empezando a consumir. Y cada vez esta luz, esta vela prendía con una flama más chiquita y más chiquita y empezamos a ver cómo necesitamos cuidar esa luz y protegerla y nutrirla y hacer que cada vez pueda volver a brillar para que brille como brillaba antes, ¿no? Es justamente esa metáfora de cómo nos vamos apagando, cómo nos estábamos apagando mucho durante la pandemia y qué necesito para ir nutriendo eso que brilla en mí y que no se apague, ¿no? Qué Entonces, bonito. esa es la idea de los cuentos sanadores, cómo tomo una situación real y la convierto en una metáfora que me ayude a sanar. ¿Me podrías repetir el nombre de la persona que es Ajá, se llama Emma? Susan Perrow, ¿Cómo se escribe el apellido? P-E-E, o sea, P-E-R-R-O-W, Perrow. Ok, como un perrito, pero Ajá, dicho eso. por alguien en inglés, pero ok. Oye, ¿y cómo se hace? O sea, supongo que obviamente que hay un método y que eso es Ah, lo que nos va a enseñar cuando venga Susan, pero así una exacto. probadita de en qué consiste, o cuáles son los pasos o los ingredientes para crear un cuento sanador, ¿en qué Sí, consisten? primero necesitamos tener claro para qué queremos hacer este cuento, ¿no? Ok, Porque hay veces que lo tenemos súper claro, quiero que mi hijo se deje de chupar el dedo, y ajá, entonces pues, lo tengo muy claro, pero a veces es más
es muy perfeccionista, quiero que deje de ser tan perfeccionista. Mm, Bueno, pero ok, ¿en qué aspecto? ¿Cómo lo quieres enfocar? ¿No? Porque puedes enfocarlo desde muchos lugares distintos. Entonces, una vez que tenemos claro que eso es lo que quiero trabajar, entonces empezamos a ver qué imágenes. Hay imágenes, todos los cuentos sanadores toman imágenes arquetípicas. mm, Entonces tomamos de estas imágenes arquetípicas, ok, ¿cuáles son las que están presentes? ¿No? En todos está presente este personaje que es el que lleva, digamos, la travesía del cuento, pero también están presentes las ayudas, qué personajes, dependiendo la edad, ¿no? A lo mejor para los niños chiquitos, los animalitos forman mm, parte de esas ayudas que llegan a dar ideas, o llega un búho sabio, o llega más bien un rey, o llega un abuelo, o un padre, ¿no? Entonces vamos viendo también, dependiendo de la edad, cuáles son esas ayudas que queremos que lleguen. Y justo una de las cosas que ayuda en sus cursos Susan Perrow es hacer como un sketch, ¿no? De cómo va a ser ese cuento, para mm, ver cómo fluye la narrativa, más allá de antes de empezar a redactar, qué es lo que va a pasar en el cuento y cómo esa imagen realmente hace sentido, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos a escribir, empezamos con una idea que en el camino se transforma, terminamos con algo que no termina de tomar el problema, ¿no? En la situación, que no necesariamente todos los cuentos hablan de algo que se soluciona, porque no siempre se mm, soluciona, ¿no? ujú. Justamente regresando al tema del COVID, los primeros cuentos que se hicieron, pues no decían vamos a regresar a estar afuera en un ratito, No porque no sabemos sabemos. cuánto tiempo vamos a estar aquí. Ujú, Pero aunque no sepamos cómo hacemos las paces con eso que sí tenemos, ¿no? Con eso que sí sabemos. Entonces, ir encontrando la imagen que nos funciona es el primer paso. Y ya que tenemos la imagen, cómo la pulimos, cómo le añadimos ciertas características, que justo es gran parte del trabajo con Susan, ver cuáles son cada una de esas cosas que necesita tener nuestro cuento. Y después sí, empezar a escribir, empezar a redactar y después regresar, ya que lo terminamos, lo leemos, ver pues si de verdad esa imagen completa se ve y se siente dentro del cuento, ¿no? Realmente es algo que vive dentro de todos nosotros, nada más, pues a veces lo tenemos muy olvidado, ¿no? Muy empañado, esa capacidad creadora. Justo en la pedagogía Waldorf se usa mucho el usar imágenes, ¿no? Entonces, para decirle a un niño, vente a formar, mejor le cantamos una canción de un tren y todos los pasajeros vénganse a formar. mm, Y para prender la vela, entonces usamos esta imagen de la luz que va a llegar. Entonces, muchas de estas imágenes al inicio cuestan trabajo y no se te ocurre, ¿no? Que como ujú. adultos no estamos acostumbrados a hablar con estas imágenes, con estas metáforas. Pero cuando empezamos realmente a desarrollarlo, pues realmente forma parte de nuestra capacidad creativa. Eh, Entre más lo practicamos, más Más, fácil no ¿sabes? se nos da, Claro, ¿no? sí. Muchas veces las mamás dicen, pero eso, ¿cómo es que las maestras se les ocurre tanto? Pues es que practican todos los días, ¿no? No es de a gratis. Oye, has hablado de, quiero hacer un cuento para que mi hijo no se chupe el dedo. Hasta ahora he entendido que es algo que los padres pueden crear para sus hijos. Supongo que los maestros también para los... ¿Podemos Ah, hacerlo? Te voy a preguntar, y creo que sí, que los ajá, terapeutas lo pueden hacer para sus claro. clientes. Ujú. ¿Lo podemos hacer para nosotros mismos? Sí, también. O sea, realmente, o sea, se usa para todo, ¿no? O sea, hablamos mucho de hacia los niños, justo porque al hablar de cuentos siempre nos remitimos instintivamente hacia los niños, ¿no? Sí. Y con los niños realmente hay una parte muy mágica que sucede al escuchar los cuentos. Se conectan pues justo desde ese no necesitar saber, Ujú, sino simplemente sentir. Y ok. entonces ya no tengo más dudas de por qué quieres que lo haga, sino ya conecté con algo más profundo. Entonces, bueno, se hacen mucho para niños, tanto para niños y adolescentes, ¿no? Tanto que se los hagan los papás como los maestros, los terapeutas, los acompañantes, las nanas, la abuela, ¿no? O sea, cualquier adulto que tiene un niño que ve esta necesidad puede darle este cuento.
Se usa también mucho entre adultos. Yo le puedo hacer un cuento a mi mamá que está Qué pasando por un interesante. momento difícil y puedo como adulto regalarle esta historia, pero también justo puedo yo ayudarme a entender esto que me está pasando a través de generar esta historia para mí misma. El, el simple proceso de crear esta metáfora y de ver este problema o esta situación o este duelo o esta crisis desde un lugar distinto, Ujú, me ayuda a encontrar una sanación diferente. Y aparte hay algo bien, bien curioso que nos sucede, que cuando estoy racionalmente queriendo analizar mi problema, ¿no? Acabo como estancada con las mismas dificultades, ¿no? Pero cuando lo empiezo a plasmar en un cuento, en una historia que no es exactamente lo mismo, tiene ciertos elementos que se parecen, pero ujú, no es que esté narrando la realidad, ujú, entonces mi creatividad se expande de forma distinta y puedo conectar con soluciones que no había visto para mí. ujú. Entonces, hay muchísimas historias de gente que en el simple proceso de escribir el cuento encontró un camino distinto, una posibilidad diferente, un camino de sanación, porque al final justamente es esto, o sea, tampoco es que los cuentos sean magia y ya le conté al niño o ya me conté el cuento y ya desapareció la Ujú, situación. No, por supuesto que no. Es justamente este proceso de caminar, este, este este trayecto de sanación juntos, ¿no? Yo acompañándome a mí misma y haciendo este trabajo para mi propia sanación, o acompañando a mi hijo, acompañando a mi mamá, acompañando a mi pareja a caminar y encontrar alternativas. Y la gran ventaja que tiene el cuento es que nunca puede hacer daño, ¿no? mm, Si ujú, el cuento no hace daño. Si ujú, me equivoqué y la metáfora no fue la ideal, si, pues sí, a lo mejor no tiene tanto resultado, pero daño no le va a hacer. Y el ujú. simple hecho de dedicar todo ese tiempo de atención a lo que está sucediendo con esta otra persona, tiene un poder sanador ya en sí mismo. Qué bonito, qué bonito. Cuéntanos más para las personas que les interese acudir a este taller con Susan Perrow. Dinos dónde va a ser, en qué fecha y cómo te pueden contactar para si están interesados. Sí, mira, el taller va a ser justamente en el Hilar, en el plantel de Contadero, Ujú. que está sobre Arteaga y Salazar, digo, sobre 16 de septiembre, muy cerquita de Arteaga y Salazar. En la Es Ciudad de el México, viernes para las personas en que la nos Ciudad de oyen de México, otras sí, partes. Ujú. sí, en la Ciudad de México, en Contadero, en la delegación Coajimalpa. Va a ser el viernes 24 o el sábado 25. Es un taller que es de 9:30 a 1:30. Ok. Entonces tiene una parte teórica en donde vamos a hablar justamente de todas las características que tiene que tener un cuento, de cómo se hace, de qué es lo que se tiene que hacer, y después una parte práctica en donde junto con Susan vamos a ir creando muchos cuentos para que justo vayamos viendo, ok, qué pasa con este problema, qué imágenes puede ver y que entonces entre todos vayamos generando muchos cuentos, muchas historias que puedan nutrirnos, ¿no? ¿Cómo te pueden contactar las personas interesadas, Diana? Sí, hay dos opciones. Una es que nos contacten por correo, que sería admisiones@elhilar.com.mx, y la otra es por WhatsApp. El teléfono es 55 64 48 35 73. 55 54 48 75 63 o 73. 55 64 ¿Sí? 48 ¿Sí? 35 73. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ojalá mucha gente vaya. Yo veo mucha conexión entre los dos hilos de los que has hablado, que tienen que ver con la relación y la narración, y lo que se hace en la terapia. Yo creo que en cualquier proceso terapéutico, lo fundamental es la relación y en el proceso terapéutico se van revisando y reconstruyendo historias, ¿no? Hay modelos Exactamente. específicamente que se centran en esto, ¿no? Como la terapia narrativa. Pero estos dos Sí, elementos de la conexión y el poner en palabras, narrar nuestras vivencias y encontrar diferentes maneras, creo que están sí. totalmente en común. Y además creo que es una forma de llevar este trabajo terapéutico también hacia casa, involucrar a los papás, ¿no? O sea, hay muchas historias, ¿no? De gente que el terapeuta fue el que
creó la historia, ¿no? Mm, Se la contó al niño en la terapia y después, o al niño o al paciente, y después se la dio para que en su casa su mamá se la contara o para que la siguiera leyendo durante las noches. Y ese proceso terapéutico, porque también los cuentos se escuchan y se leen muchas veces, ujú. y cada vez llega a un lugar más profundo. Y entonces acaba haciéndose mucho ese equipo de esto que tú creaste, pero yo lo puedo leer en mi casa, pero tengo conmigo también en la distancia, acompañándome en este proceso, crea pues no solo una parte sanadora, sino también una relación muy profunda. Qué bonito. Oye, te quería preguntar, como sabes, este podcast tiene que ver con psicología y en particular con la Ujú. psicología y la felicidad. Y te quería Sí. preguntar, con tu experiencia como especialista en crianza respetuosa y en educación Waldorf, em, si nos pudieras dar un tip o una idea de qué podemos hacer los padres para ayudar a que nuestros hijos tengan un desarrollo más feliz o puedan vivir plenamente. Yo creo que hay dos cosas que me parece que son fundamentales. Una es el que podamos ver realmente en dónde están nuestros niños, ¿no? El mundo nos lleva a querer crecer, o sea, que los niños crezcan muy rápido y a Mm, darles cosas de adultos muy pronto. Entonces, si podemos preservar el momento en el que están, van a llegar a todo, ¿no? Tanto de cosas que pueden hacer como de cosas que necesitan de nosotros. Ver este niño de 3 años, qué necesita, que es diferente que lo que necesita el de 5, que es diferente que lo que necesita el de 8, ¿no? Entonces, voltear mucho a la observación, esa observación de nuestro hijo en particular, qué es lo que está necesitando. Y por otro lado, me parece fundamental el que seamos padres auténticos, ¿qué ¿no? quiere decir? O sea, que realmente hagamos lo que nos resuena, ¿no? Que disfrutemos lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Que si no nos gusta, este, no sé, jugar fútbol, pues no juguemos fútbol. Veamos qué puedo hacer con él, que en donde realmente sí puedo compartirme con él, ¿no? Este poder compartir con los papás me parece que se ha vuelto ahora más importante que nunca, porque los niños ya pueden encontrar en todos lados información, Ujú, pero poder conectar con eso que mi papá sabe hacer y disfruta hacer y poder salir a hacer jardinería con él y ver, me da una vivencia y no solo una relación con mi papá mucho más profunda, sino un conocimiento del mundo real, que no me lo va a dar jamás Discovery Channel, por más que me enseñe las ujú. plantas mucho más profundamente. Entonces, poder compartir eso auténtico de nosotros que nos hace felices, que nos hace vibrar, es lo que realmente va a conectar con nuestros hijos y va a hacer que ellos también conecten con esa parte de felicidad en ellos. Ay, qué bonito, qué bonito. Muchísimas, muchísimas gracias, Diana. Ha sido un placer hablar contigo. Espero que mucha Ay, gente igualmente. vaya a su taller con Susan Perro y lo voy a compartir con colegas terapeutas porque me parece un recurso muy bonito esto de los cuentos terapéuticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Me fascinó platicar contigo. A mí también.